¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta lección que se llama La membresía de la iglesia, la cual es parte de nuestro estudio La iglesia, su origen, naturaleza, miembros y gobierno. Bien, hermanos, vemos aquí, o vamos a tener aquí, tres porciones de la palabra de Dios o tres libros en los cuales nos vamos a basar para este tema. El primero está en Hechos 2, 41 y 42, el segundo está en Efesios 4, del 1 al 5, y el tercero se encuentra en Hebreos 10, del 19 al 25, y el texto para memorizar se encuentra en Hebreos 12, de los versículos 28 y 29, que dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien, hermanos, la iglesia nos dice aquí, como una agencia del reino de Dios en la tierra, se refiere a personas que se ubican en una realidad sociocultural. Son personas que han creído en Cristo como su Señor y Salvador y que se asocian voluntariamente para tener compañerismo. Bien, recordemos, hermanos, en Hechos 2:47 dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la versión Dios habla hoy dice: el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Por otra parte, pues recordemos que Mateo en el capítulo 28, 19 y 20, pues hace un mandato a hacer discípulos. Y aquí, hermanos, el texto nos dice que para ser miembros de la iglesia requerimos de dos condiciones. Dice: haber creído en Cristo como Salvador y Señor personal y haber sido bautizados. Siendo ya miembro, hermanos, hay dos importantes relaciones. Dice: las relaciones con los otros miembros y las relaciones con Dios por medio de un culto público. ¿Sí? Bien, vamos a ver Hechos 2, 41 y 42, que es el punto número 1, el cual dice: el ingreso de un creyente a la membresía de una iglesia. El versículo 41, hermanos, del capítulo 2 de Hechos nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí la frase así que, pues es una frase hilativa. ¿Qué significa esto? Que conecta al versículo anterior con este versículo. Recordemos que esta frase pues sucede a lo que era el discurso de Pablo para la iglesia o para las personas, y pues fue un llamado precisamente al arrepentimiento y a decir pues que Cristo pues era la opción pues para salvación. Entonces aquí, hermanos, se da una situación. Nos dice así que los que recibieron su palabra, es decir, las buenas nuevas, esta es la primera condición: recibir la palabra. Recordemos, hermanos, que en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos serán llamados hijos de Dios. Son aquellos pues que consideran lo que es el evangelio y aceptan al Señor Jesús como Salvador personal. Entonces aquí, hermanos, la siguiente parte dice: fueron bautizados. Dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Dice, es la segunda condición que mencionamos para que un creyente pues forme parte de la iglesia. Recordemos, hermanos, pues que el bautismo es un simbolismo que más tarde vamos a estudiar en esta serie de lecciones, y pues también Pablo enfatiza y expresa en Romanos 6, del 1 al 6. Entonces, primero, recibieron la palabra; segundo, bautizaron; y tercero, se añadieron
Dice, primeramente habían añadido a Cristo por medio de su fe en él, ahora se añadían a la iglesia después de haberse bautizado. Entonces vamos por partes. Usted, hermano, hermana, si no se ha bautizado, pues no forma parte de lo que es la iglesia. O no es una... No que no forme parte en sí, sino no es un miembro de la iglesia. No ha adquirido la membresía de la iglesia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ante la iglesia, pues usted es un simpatizante, una persona pues, que sí, le gusta ir a la iglesia, que asiste, que participa, pero no ha adquirido pues esa membresía que le da algunas características importantes, sobre todo pues cuando es parte de la... o cuando se tienen que tomar decisiones importantes, pues le dan voz y voto en una sesión de negocios, por ejemplo. Dice, la enseñanza que el bautismo es la puerta de la iglesia es extraña al mensaje bíblico. El bautismo es una respuesta de obediencia en fe a Jesucristo y no un mero rito de iniciación o ingreso a una organización eclesiástica. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vemos aquí, unidos por esta nueva fe, las personas que decidieron aceptar a Cristo como su Señor y Salvador en ese momento, esas 3,000 personas, pues fueron enseñados por los apóstoles, llevaban una doctrina sana y correcta. Dice el punto número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es una clara afirmación de interés, estudio, meditación y consideración de las enseñanzas recibidas por los mayores en la fe. El segundo punto dice, en la comunión unos con otros. Dice, aquí nace el espíritu de convivencia cristiana. El interés por la palabra de Dios atrae a los cristianos y los ata con un vínculo fraternal. El partimiento del pan. Estamos en el versículo 42. Nos hace una referencia natural, pues en la convivencia que se tenía, como cuando nosotros decimos que estamos compartiendo pues, el pan y la sal. Versículo 42 se expresa y se comía juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto lo vemos en la práctica de la Cena del Señor. Dice ahora un significado especial para cada participante y así lo entendió enseñó Pablo en 1 Corintios 11:23. Y en las oraciones, por medio de las oraciones daban gracias a Dios por haberlos salvado, por el simbolismo del bautismo, por ser parte de un cuerpo y por la comunión que había en la familia de la fe. Y recordar la obra de salvadora de Jesucristo a través del partimiento de pan. Bien, hermanos, en el punto número 2 dice relacionándonos con otros miembros de la iglesia. Efesios 4, del 1 al 6. Vamos a ver en sí pues, cómo lo debemos de relacionarnos. Versículo 1, capítulo 4 de Efesios dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. La palabra vocación pues habla de un llamamiento, ¿sí? No es utilizado en sentido moderno de algún tipo particular de trabajo, como decir, pues yo tengo la vocación de ser médico, yo tengo la vocación de ser maestro, etc. Dice, andéis en el vocabulario del Nuevo Testamento siempre refiere a la conducta y a las prácticas de la vida diaria. Entonces la vocación es el llamado y el andéis pues es una práctica constante y reiterada de nuestra vida. Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Sabemos, hermanos, que las relaciones humanas son difíciles. Sin embargo, hermanos, pues estas relaciones pues se tienen que fortalecer en amor, con humildad y con mansedumbre. Dice, soportándonos con paciencia también. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estas relaciones de humildad, mansedumbre, paciencia y unidad,
son posibles y logradas a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ya lo habíamos comentado en los anteriores estudios, en el estudio del año pasado, donde hablamos pues del fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, pues es una situación de tener o de soportar algunas cuestiones, no tanto, o no estoy tratando de decir, pues es que ese hermano me cae gordo, lo tengo que soportar, no, sino precisamente es una transformación que yo voy a tener a través del Espíritu Santo, donde voy a entender ciertas cuestiones y esas no me van a afectar, ¿sí? Pero todo lo hago pues en el sentido de tener pues unión fraternal en la iglesia. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Dice, la esperanza de poder compartir con los otros beneficios derivados de la obra de Cristo en la cruz es una fuente de unidad entre los creyentes. Dice, solamente entonces, cuando se mueven por esa esperanza, expresan el ideal de un cuerpo armonioso, inspirado en el Espíritu. Entonces, hermanos, pues si nosotros no somos o no estamos viviendo bajo el Espíritu, pues difícilmente vamos a ser una iglesia armoniosa, una iglesia que trabaje, una iglesia que crezca o una iglesia sana, pues como debe de ser. Versículos 5 y 6 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Dice, observe que con los 3 vínculos mencionados en el versículo anterior, pues tenemos 7 vínculos entrelazados, pues para guardar, dice, sostener y enriquecer las relaciones del creyente con los miembros de la iglesia, que sería pues vivir como un cuerpo, como un espíritu, con un Señor, con una fe, con un bautismo, un Dios y un Padre de todos y cuales por todos y sobre todos. Entonces, hermanos, pues estos vínculos o estos 7 cordones, vamos a decirlo, irrompibles, pues es el éxito, hermanos, que podemos tener como iglesia, establecido pues por la misma palabra de Dios. El punto número 3 nos dice relaciones hacia Dios por medio del culto público. Esto está en Hebreos 10, del 19 al 25, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recordemos que el lugar santísimo, hermanos, pues era una parte del tabernáculo y una parte del templo donde asistía el sumo sacerdote. Nada más el sumo sacerdote tenía permitido entrar, entraba una vez al año y pues era establecer una estar intercediendo por el pueblo, pues a través de ese lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Entonces aquí, hermanos, pues dice que ya tenemos libertad para entrar a ese lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Dice versículo 20, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Camino nuevo y vivo. Es importante señalar esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos acceder a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que pasa, pues es que tiembla la tierra y ¿qué pasa? Se rasga el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, donde nos da entrada ¿a qué? A la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces ya no hay necesidad de un intermediario, ya no hay necesidad de alguien a quien estarle confesando pecados, o alguien que esté llevando pues, las peticiones, las gratitudes, el perdón de pecados del pueblo, sino más bien todo esto es a través de un encuentro personal con Cristo, a través
de Él. Versículo 22 dice: a la luz de todo lo anterior, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vemos aquí, hermanos, recordemos que para entrar a este lugar santo, pues tenía el sumo sacerdote que tener ciertas características, pues tenía que lavarse, tenía que entrar pues con fe, tenía que ser purificado. Algunos comentaristas bíblicos y algunas personas comentan que los sacerdotes pues entraban, o los sumos sacerdotes entraban con un pie o una soga amarrada al pie. Esto no es bíblico, hermanos, pues es un mero comentario, porque pues si ellos entraban a la presencia de Dios y pues no estaban o no habían tomado este tipo de cuestiones de purificarse, de estar lavado de manos, de tener una conciencia limpia, etcétera, pues el sacerdote moría y decía que pues nadie podía entrar pues por él, sino que tenían que sacarlo y para eso era precisamente la cuerda. Sin embargo, hermanos, pues todo esto, el perdón de pecados, el estar con una conciencia limpia, con una certidumbre de fe, pues es a través de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que ir con la convicción o con el sentido de arrepentirnos de nuestras malas conductas, de ir de manera humilde, de pedir perdón por nuestros pecados para que podamos tener una relación sana con Dios. Y entre los versículos 23 y 25 dice que existen 3 cosas del creyente. Nos dice la primera: mantengámonos firmes en nuestra esperanza. Dice, cada día debemos de vivir de tal manera que nuestra conducta inspire a otros a conocer a Jesucristo. Dice el número 2, estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, como parte del cuerpo de Cristo, debemos estar atentos de nuestros hermanos y pues expresarnos un cariño y amor fraternal. Y tercero dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, pues ahorita por cuestiones de salud, por cuestiones de disposiciones gubernamentales, pues no vamos a poder congregarnos, pero pues si podemos congregarnos, pues es importante realizarlo, y si no, pues también es importante apoyar los servicios en línea y buscar, hermanos, pues estar apoyando las actividades que la iglesia tiene, que no ha podido tener las actividades normales por cuestiones que ya todos conocemos. Sin embargo, hermanos, pues sí sería bueno estar apoyando o tratar de apoyar en lo que a nosotros corresponde y a lo que podamos a la iglesia. Bien, hermanos, con esto concluimos este estudio. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.